Hay una empresa que vende libros, alquila servidores a Netflix, transmite series originales, entrega medicamentos a domicilio y, al mismo tiempo, le cobra a millones de personas solo por el privilegio de ser sus clientes. No es un conglomerado difuso, no es un holding oscuro, es Amazon. Y en 2024 generó 638 mil millones de dólares en ingresos. Un número tan grande que si Amazon fuera un país, su economía sería mayor que la de la mayoría de las naciones del mundo. Pero aquí está la paradoja que casi nadie discute en serio. La parte de Amazon que todos usan, la tienda donde compras auriculares, ropa y papel de baño, casi no gana dinero. Y aún así, Amazon es una de las empresas más rentables del planeta. ¿Cómo es posible eso? La respuesta no está en lo que Amazon vende, está en lo que Amazon es. Y lo que Amazon es algo que Jeff Bezos diseñó durante décadas para que nadie lo viera venir. Si estás viendo esto desde tu televisor, que es donde la mayoría de nuestra comunidad consume este contenido, considera suscribirte al canal y compartir este video con alguien que crea que Amazon es solo una tienda en línea. Esas dos acciones son el combustible que mantiene este proyecto vivo. La mayoría de la gente cree que Amazon gana dinero vendiendo productos. Eso parece obvio. Entras, buscas algo, lo compras, llega a tu puerta. Amazon gana la diferencia entre lo que pagaste y lo que costó el producto. Simple. Excepto que eso es completamente falso. El segmento de tiendas en línea de Amazon, el que genera los 247 mil millones de dólares en ventas directas, opera con márgenes tan delgados que en varios trimestres fueron negativos. Cero. O por debajo de cero. Amazon lleva décadas vendiendo productos al por menor y a veces perdiendo dinero en cada caja que sale de sus almacenes. Entonces, ¿por qué sigue haciéndolo? ¿Por qué invertir en miles de centros de distribución, cientos de miles de empleados, flotas de camiones y aviones, si la tienda no es rentable? Porque la tienda no es el negocio, la tienda es la trampa. Una trampa elegante, costosísima, perfectamente diseñada para atrapar a vendedores, consumidores, marcas y gobiernos dentro de un ecosistema del que resulta casi imposible escapar. Y una vez que entiendes eso, todo lo demás tiene sentido. Empecemos por donde casi nadie empieza. No por lo que Amazon vende, sino por qué Amazon existe. En 1994, Jeff Bezos trabajaba en un fondo de cobertura en Nueva York cuando leyó una estadística que lo paralizó. El uso de Internet crecía al 200% anual. Renunció ese mismo año. Condujo desde Nueva York hasta Seattle y en el garaje de una casa alquilada en Bellevue, Washington, empezó a vender libros en línea. No porque amara los libros, sino porque los libros eran el producto perfecto para probar su hipótesis, que se podía construir el mayor catálogo del mundo sin tener que almacenarlo todo físicamente. Pero Bezos nunca pensó en Amazon como una librería. Desde el primer día escribió en documentos internos que quería construir la tienda de todo. El libro era el primer paso. El siguiente paso iba mucho más lejos. Lo que casi nadie entendió entonces, y lo que muchos todavía no entienden ahora, es que Bezos no estaba construyendo una empresa de comercio electrónico. Estaba construyendo una infraestructura, una red de carreteras invisibles sobre la que cualquier transacción económica podía moverse. Y como sucede con las carreteras reales, quien construye la infraestructura no necesita vender los productos que circulan por ella. Solo necesita cobrar peaje. Eso es Amazon. Ahora, sigamos el dinero, porque es aquí donde la historia se vuelve verdaderamente extraña. El ingreso más obvio de Amazon son las ventas directas. 247 mil millones de dólares en 2024. Amazon compra productos, los almacena, los vende. Mercado minorista puro. Pero como ya mencionamos, este segmento opera con márgenes mínimos o negativos. El volumen es enorme.
la ganancia es casi inexistente. Entonces viene el segundo flujo. Y aquí empieza a cambiar todo. El 60% de las unidades vendidas en Amazon no las vende Amazon. Las venden vendedores externos. Millones de pequeñas y medianas empresas de todo el mundo que usan la plataforma de Amazon como su vitrina al mundo. Y Amazon no solo les cobra por listarse, les cobra por almacenar sus productos, por empacarlos, por enviarlos, por gestionar devoluciones, por el servicio de atención al cliente, por publicidad dentro de la plataforma. Este negocio se llama Fulfillment by Amazon. Y en 2024 generó 156 mil millones de dólares, solo en servicios a vendedores externos. Más de una cuarta parte de todos los ingresos de la empresa. Piénsalo un momento. Amazon construyó una red logística para vender sus propios productos. Luego, le cobró a otros por usar esa misma red. Y esos otros pagan felices, porque la alternativa es construir su propia logística desde cero. Algo que costaría cientos de millones y años de trabajo. Pero eso tampoco es la parte más rentable. Ni siquiera de cerca. En 2024, Amazon Advertising generó 56.200 millones de dólares en ingresos. Para contextualizar, eso es más que los ingresos totales de muchas de las marcas más reconocidas del mundo. Amazon se convirtió en la tercera plataforma publicitaria digital más grande del planeta, solo detrás de Google y Meta. ¿Cómo? Porque tiene algo que ni Google ni Meta tienen en la misma medida. Sabe exactamente lo que la gente quiere comprar, porque ya lo está buscando con la intención de comprarlo. Un anuncio en Google te llega cuando buscas algo genérico. Un anuncio en Amazon te llega cuando ya estás dentro de la tienda, con la tarjeta de crédito lista. Esa diferencia vale muchísimo dinero para los anunciantes. Y casi todo ese dinero se convierte en ganancia, porque el costo de colocar un anuncio digital es prácticamente cero comparado con los ingresos que genera. ¿Y cuál es el ingreso que nadie imaginó cuando Bezos empezó a vender libros en un garaje de Bellevue? La nube. Amazon Web Services, AWS, el negocio que los analistas llamaron una distracción cuando se lanzó en 2006. El negocio que hoy genera más de 100 mil millones de dólares en ingresos anuales. AWS no vende libros, no vende ropa, vende poder computacional, almacenamiento de datos, inteligencia artificial, bases de datos, herramientas de desarrollo. Vende, en esencia, el derecho a usar la infraestructura tecnológica que Amazon construyó para sí misma. Y aquí está el dato que hace temblar la lógica del negocio. AWS representa menos del 17% de los ingresos totales de Amazon, pero genera más del 68% de las ganancias operativas de toda la empresa. Es decir, el gigante del comercio electrónico que ves en tu pantalla, con sus cajas marrones y sus camiones azules, existe en gran medida gracias a los servidores que están enterrados en granjas de datos en el desierto de Virginia y las orillas del río Columbia en Oregon. Entremos a esos servidores, porque el interior de AWS es uno de los lugares más fascinantes y menos conocidos de la economía global. En el condado de Loudoun, Virginia, a unos 50 kilómetros al oeste de Washington, D.C., hay más centros de datos concentrados en un solo lugar que en cualquier otro punto del planeta. La región es conocida en el sector como Data Center Alley, y Amazon está en todas partes. Desde 2011 hasta hoy, ha invertido más de 91.500 millones de dólares solo en Virginia. En 2024, AWS pagó 542 millones de dólares en impuestos sobre la propiedad en ese estado. Solo en Virginia. ¿Por qué Virginia? Electricidad barata, incentivos fiscales del gobierno estatal y proximidad a Washington, donde están los servidores del gobierno federal, uno de los mayores clientes de AWS, el Departamento de Defensa, la CIA, la NASA. Todos usan Amazon Web Services para almacenar información clasificada y ejecutar operaciones críticas. En Oregon,
La historia es diferente pero igual de reveladora. En la región árida al este del estado, cerca de la ciudad de Hermiston, Amazon tiene otro clúster masivo de centros de datos. Aquí la razón es la energía hidroeléctrica del río Columbia, una de las más baratas y limpias de todo Norteamérica. Amazon ha invertido más de $39 mil millones en Oregón. La electricidad es tan fundamental para estos centros de datos que en Virginia, la demanda de energía de los servidores podría representar el 46% de toda la electricidad consumida en el estado para 2030. Solo Amazon. Y esto nos lleva al problema que nadie está discutiendo todavía, pero que está a punto de convertirse en una crisis de proporciones industriales. Cada vez que haces una búsqueda en Internet, cada vez que un modelo de inteligencia artificial genera una respuesta, cada vez que una empresa hace una copia de seguridad de sus datos en la nube, consumes electricidad. Y los centros de datos de AWS consumen cantidades de energía que desafían la comprensión humana. La solución que Amazon está explorando no es solo instalar más paneles solares, es mucho más radical. En 2024, Amazon firmó un acuerdo para comprar energía de una planta nuclear comercial activa en Pensilvania, cerca de la central de Susquehanna, y participó con $500 millones en la financiación de X Energy, una empresa que desarrolla reactores nucleares de nueva generación. La infraestructura detrás de AWS no es solo digital, es física, geopolítica y energética. Ahora salgamos de Virginia y volvamos a los almacenes, porque si el interior de AWS es fascinante, el interior de un centro de distribución de Amazon es otra cosa completamente distinta. Imagina un edificio del tamaño de 28 campos de fútbol, techo de 30 metros, kilómetros de cintas transportadoras, cientos de robots naranja rodando silenciosamente entre estanterías gigantes, transportando hasta 680 kilos de mercancía a una velocidad que ningún humano podría mantener durante más de unas horas. Esos robots son de Kiva Systems, una empresa que Amazon compró en 2012 por $775 millones y rebautizó como Amazon Robotics. Una decisión que en ese momento pareció curiosa y que hoy se entiende como una de las adquisiciones más estratégicas de la historia corporativa moderna. En el almacén de Charlton, Massachusetts, que abrió a mediados de 2025, los robots pueden levantar hasta 680 kilos, y el sistema de automatización procesa pedidos a una velocidad que era impensable hace una década. En Shreveport, Luisiana, Amazon está probando centros de distribución de próxima generación, con 10 veces más robots que un almacén estándar, controlados por inteligencia artificial, que predice qué productos necesitarás en los próximos días, antes de que tú mismo lo sepas. Actualmente, Amazon opera más de 1,300 instalaciones logísticas en todo el mundo. En Estados Unidos solo, hay más de 600 instalaciones activas, desde grandes centros de distribución hasta pequeñas estaciones de entrega de última milla en ciudades densas como Nueva York, Chicago y Los Ángeles. Y el costo de entrega de última milla, ese último tramo desde el almacén hasta tu puerta, representa hasta el 53% del costo total de envío. Es el eslabón más caro de toda la cadena. Y también el que Amazon está trabajando con más intensidad para eliminar o reducir con drones, vehículos autónomos y redes de repartidores independientes bajo su programa Delivery Service Partners. Pero toda esta maquinaria cuesta dinero. Mucho. Y aquí es donde la economía de Amazon empieza a revelar su cara más peligrosa. El mayor gasto de Amazon no es la nómina, aunque tiene 1,5 millones de empleados. No es el inventario, aunque almacena miles de millones de productos. El mayor gasto, el que más amenaza los márgenes, es la infraestructura. Los almacenes, los centros de datos, los aviones, los camiones, la electricidad, el mantenimiento tecnológico. Amazon invierte decenas de miles de millones de dólares cada año en capital fijo.
Y cuando la demanda baja, ese capital fijo no desaparece. Sigue costando. En 2022, Amazon experimentó exactamente ese problema. Después de la explosión de demanda durante la pandemia, la empresa había expandido su red logística con una agresividad sin precedentes. Abrió decenas de almacenes nuevos, contrató cientos de miles de trabajadores, compró aviones y camiones. Y luego la economía se desaceleró, la inflación subió, los consumidores redujeron el gasto y Amazon se encontró con una infraestructura diseñada para un mundo que ya no existía. En ese año, la empresa reportó una pérdida neta de casi $3,000 millones. La primera pérdida anual en casi una década. Eso es la trampa oculta de Amazon. No es la competencia. No es la regulación. Es el peso de su propia infraestructura. La misma red que le da ventaja cuando la demanda crece, se convierte en un lastre insoportable cuando la demanda cae. Una empresa con 1,300 almacenes y decenas de miles de robots no puede simplemente reducir costos de la noche a la mañana. Cada instalación tiene un contrato de arrendamiento. Cada robot tiene un costo de amortización. Cada empleado tiene derechos laborales. Y sin embargo, Amazon salió de esa crisis más fuerte de lo que entró. ¿Cómo? Porque mientras todos miraban los almacenes, nadie miraba los servidores. En 2023, mientras el negocio de comercio electrónico se recuperaba lentamente, AWS seguía creciendo a ritmos de 2 dígitos y la publicidad digital seguía expandiéndose. Las dos partes de Amazon que casi no requieren infraestructura física nueva para crecer, compensaron el peso de la logística. Ese es el diseño del sistema. Eso es lo que Bezos construyó sin que nadie lo viera. Una empresa donde los negocios de alta margen subsidian el negocio de baja margen que atrae a los consumidores, que atraen a los vendedores, que pagan más tarifas, que financian más publicidad, que genera más datos, que hacen el sistema más inteligente para todos. Es un bucle que se retroalimenta y que hace que cada parte sea más valiosa por la existencia de las otras. Pero hay algo más, algo que solo los que están dentro de la máquina entienden completamente. Amazon Prime no es un programa de lealtad. Es un mecanismo de captura de comportamiento a escala industrial. Piénsalo así. Un miembro de Prime paga $139 al año o $14,99 al mes. A cambio, recibe envío rápido, acceso a Prime Video, Prime Music, Prime Reading, descuentos en Whole Foods, acceso anticipado a ofertas. Parece un trato justo, tal vez incluso generoso. Y estadísticamente, los miembros de Prime gastan más del doble que los no miembros en Amazon cada año. Más de $170 adicionales solo en suscripciones, sin contar las compras. En 2024, Amazon generó $44,000 millones solo en servicios de suscripción. Con más de 200 millones de miembros Prime en el mundo, cada uno pagando para tener acceso privilegiado a la misma tienda, donde gastan miles de dólares más al año. Es el equivalente financiero de cobrarle a alguien por el derecho de darte dinero. Y aquí entra la historia que Amazon nunca quiso que se contara en público. En septiembre de 2025, tras meses de litigios, Amazon acordó pagar $500 millones a la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, la FTC, para resolver una demanda que había sido presentada en 2023. La acusación era específica y documentada. Amazon había utilizado deliberadamente lo que en el sector se llama dark patterns, patrones oscuros de diseño, para inscribir a millones de consumidores en Prime sin su consentimiento claro y para hacer casi imposible la cancelación. Los documentos internos descubiertos durante el proceso fueron devastadores. Empleados de Amazon describieron las prácticas de inscripción como un mundo un poco turbio. Otro documento interno llamó a las inscripciones no deseadas un cáncer silencioso.
y el proceso de cancelación fue bautizado internamente como el flujo Ilíada, en referencia a la épica griega de Homero, una obra de 24 libros llena de obstáculos y desvíos. Para cancelar Prime, los usuarios debían navegar por 4 páginas, 6 clics y 15 opciones distintas, con recordatorios de beneficios y ofertas de descuento diseñados para disuadirlos en cada paso. Amazon pagó los $2.500 millones. No admitió ninguna irregularidad y siguió operando. Para una empresa con $638.000 millones en ingresos anuales, $2.500 millones es aproximadamente el 0,4% de lo que factura en un año. Una multa que, en términos proporcionales, es comparable a una multa de tráfico para un trabajador promedio. Pero el caso dejó algo en evidencia que es mucho más importante que el monto de la multa. La relación entre Amazon y sus usuarios no siempre es la que parece. El sistema está diseñado no solo para hacer compras fáciles, sino para hacer difícil salir. Y esa arquitectura de retención, por más que sea común en la industria digital, revela algo sobre la naturaleza real del negocio. Amazon no quiere clientes, quiere miembros. Y hay una diferencia enorme entre los dos. Ahora llegamos al nivel que solo los operadores del ecosistema entienden completamente. Amazon no es solo una plataforma de ventas. Es una economía paralela con sus propias reglas, sus propios impuestos y sus propias fronteras. Y dentro de esa economía, hay un fenómeno que los analistas llaman la paradoja del vendedor de Amazon. Amazon necesita a los vendedores externos para llenar su catálogo, pero al mismo tiempo compite directamente contra ellos. Así funciona. Un vendedor externo nota que cierto producto se vende muy bien en la plataforma. Sube los precios. Las reseñas son excelentes. El margen es bueno. Meses después, ese mismo producto aparece en la tienda bajo la marca Amazon Basics o Amazon Essentials, a un precio inferior, posicionado más arriba en los resultados de búsqueda. El vendedor que le enseñó a Amazon qué producto era exitoso, se convierte en competencia directa de Amazon, usando los datos que él mismo generó al vender en la plataforma. La FTC también investigó esto, y es solo uno de los varios frentes regulatorios que Amazon enfrenta simultáneamente en Estados Unidos, Europa y otras jurisdicciones. En 2024, la Unión Europea impuso restricciones significativas al uso de datos de vendedores por parte de Amazon bajo la Ley de Mercados Digitales. El proceso continúa en múltiples cortes. Y aquí está la tensión central del modelo de Amazon que pocas personas articulan con precisión. El ecosistema solo funciona si los vendedores siguen confiando en él. Si la percepción de que Amazon usa sus datos para competir contra ellos se generaliza, el catálogo de millones de productos que hace que Amazon sea atractiva para los consumidores empieza a erosionarse. Sin vendedores externos, Amazon tendría que inventar, producir y almacenar todo lo que vende. El costo sería astronómico. La diversidad del catálogo, imposible. Los vendedores saben que están en una trampa, pero la alternativa es construir su propio canal de distribución desde cero, algo que pocos pueden financiar. Así que siguen pagando. Las tarifas de FBA aumentaron varios puntos porcentuales entre 2022 y 2024. Los costos de publicidad dentro de la plataforma se dispararon. El margen de muchos vendedores se comprime cada año. Y Amazon sigue creciendo. Ahora observemos a los gigantes que intentaron resistir. Walmart es la empresa más grande del mundo por ingresos, con $681.000 millones en ventas en 2024. Tiene más tiendas físicas, más empleados y más historia. Y durante años, fue el modelo que supuestamente debía frenar a Amazon. ¿El resultado? Walmart creció un 5% en 2024. Amazon creció un 11%. A ese ritmo diferencial, Amazon podría superar a Walmart en ingresos totales en los próximos años.
No porque Walmart haya cometido errores, sino porque Amazon construyó negocios que Walmart no puede replicar fácilmente. AWS, publicidad digital, Prime. Walmart puede construir almacenes, no puede construir fácilmente una nube global. Y luego está el caso de Shopify. La plataforma canadiense se posicionó como la alternativa para las marcas que querían vender en línea sin depender de Amazon. En 2020 y 2021, durante la pandemia, Shopify creció explosivamente. Los analistas lo llamaron el asesino de Amazon. Hoy, Shopify tiene ingresos de alrededor de $8,000 millones anuales. Amazon tiene $638,000 millones. Shopify nunca fue un rival. Fue, en muchos sentidos, otro componente del ecosistema. Las marcas que venden en Shopify frecuentemente también venden en Amazon, y algunas usan la logística de Amazon para enviar pedidos de Shopify. El asesino de Amazon terminó siendo, en parte, cliente de Amazon. Ahora veamos los dos futuros posibles para la máquina que nunca deja de crecer. En el escenario optimista, la inteligencia artificial transforma cada parte del negocio. Los centros de distribución con 10 veces más robots que los actuales, como el que está siendo construido en Shreveport, se vuelven la norma. El costo por paquete entregado cae dramáticamente. AWS, ya el mayor proveedor de infraestructura de nube del mundo, se convierte también en el mayor proveedor de infraestructura de inteligencia artificial. Las empresas que entrenan modelos de lenguaje masivos, las que construyen aplicaciones de IA, las agencias gubernamentales que automatizan servicios públicos. Todas usan servidores de Amazon, en Virginia, en Oregon, en Japón, en España, donde AWS anunció en 2024 una inversión de 15.700 millones de euros en Aragón durante la próxima década. En este escenario, Amazon en 2030 tiene ingresos que superan el $1 billón. En el escenario pesimista, la regulación cambia las reglas del juego. El juicio antimonopolio que la FTC tiene planeado para 2027 podría, en teoría, obligar a Amazon a separar AWS del negocio de comercio electrónico. Si un juez determina que combinar la plataforma de ventas con la logística, los datos de vendedores y la publicidad constituye un monopolio ilegal, Amazon podría verse forzada a fragmentarse. Al mismo tiempo, si los costos energéticos de los centros de datos siguen creciendo y las restricciones de electricidad en Virginia se vuelven críticas, el crecimiento de AWS podría frenarse. Y si los vendedores externos empiezan a diversificar masivamente hacia otras plataformas, el efecto de red que hace que Amazon sea insustituible para los consumidores podría debilitarse. Ninguno de estos dos extremos es inevitable, pero los números actuales favorecen claramente el primer escenario. La inercia del sistema es enorme. Los efectos de red son poderosos y la capacidad de Amazon de reinventarse, de encontrar nuevos flujos de ingresos en lugares donde nadie los esperaba, está documentada. Recuerda que en 2006, cuando Amazon lanzó AWS, los analistas lo llamaron una distracción. Hoy es el corazón financiero de toda la empresa. ¿Qué estará construyendo Amazon hoy que los analistas llaman distracción? Y aquí volvemos al principio, al mito que destruimos al comenzar. La próxima vez que entres a Amazon para comprar algo ordinario, papel de baño, un cargador de teléfono, una sartén, recuerda que esa transacción es solo la superficie visible de un sistema que va mucho más profundo. En el momento en que haces clic en comprar, varios procesos ocurren simultáneamente. Un algoritmo decide si ese producto debería ser listado más arriba la próxima vez. Un sistema publicitario determina qué marca debería pagar para aparecer en esa búsqueda. Un robot en un almacén en Goodyear, Arizona, o en Tilbury, Reino Unido, empieza a moverse hacia el estante correcto. Un servidor en Northern Virginia registra la transacción y actualiza el inventario en tiempo real. Y una pequeña fracción de lo que pagaste va hacia la infraestructura de nube, que, en este mismo momento, está ejecutando aplicaciones para Netflix,
para la NASA, para bancos, para startups en São Paulo y en Bangalore. Amazon no es una tienda. Nunca lo fue. Es una infraestructura económica con una tienda en la puerta de entrada para que el mundo la encuentre. Y la tienda, con todo su volumen, con sus 247 mil millones de dólares en ventas, existe principalmente para que esa infraestructura siga creciendo. Bezos lo entendió en 1994. El resto del mundo lo está descubriendo ahora.